El equipo periodístico de Panamericana Televisión ingresó en exclusiva al último bastión del camarada Gabriel en Alto Lagunas, Cusco. Bueno, hace 20 años, en 1992, otro equipo de Panamericana Televisión también penetró el BRAE, pero llegó al último fortín del camarada Feliciano. Todo allí fue construido para protegerse de una incursión militar. Vamos a ver este extraordinario reportaje. Estos escenarios son los últimos reductos de Óscar Alberto Ramírez Durán, el camarada Feliciano. Cada uno de estos impresionantes lugares, de estos increíbles escondites, tienen una historia propia. Desde que el camarada Feliciano tomó el control dentro de Sendero Luminoso, su paradero, más que en un misterio, se convirtió en una pesadilla. Se sabía que estaba escondido en algún lugar de esta impenetrable selva. Los trabajos de inteligencia de las fuerzas antisubversivas habían determinado que se desplazaba entre la selva de Ayacucho, Cusco y Junín, y que era allí donde había logrado construir lo que él creía era su impenetrable reducto. Pero mientras Feliciano se escondía tras este gran manto verde, desde hace algunos meses un cuidadoso plan conjunto para dar con él era elaborado por el Ejército y la DINCOTE. Trabajos de inteligencia y operativos fueron diseñados hasta que todo estuvo listo y se decidió ir por él. Estas imágenes exclusivas muestran la partida de los soldados elegidos para este peligroso encuentro. Había que enfrentarse no solo a las huestes de Feliciano, sino a las trampas de una caprichosa y muchas veces mortal selva, lugares a donde nunca, antes de ahora, habían llegado. El lugar a donde sabían que Feliciano había edificado un poderoso fortín estaba ubicado en la cumbre más alta de una montaña a la que el senderismo había bautizado como Soldamiento. No existían mapas aéreos que ubiquen la zona, la elevación exacta de las montañas, la profundidad de las quebradas, y solo cuando llegaron al lugar supieron que no había un solo espacio a donde poder aterrizar con los helicópteros y los soldados. Por eso la llegada a aquella cumbre debía hacerse por tierra. Los soldados fueron ubicados rodeando aquella montaña cubierta por inmensos árboles de 25 y 30 metros. Mientras tanto, los helicópteros fueron artillados en su totalidad para en el momento indicado bombardear el lugar. ¿No tiene? Un total de 300 hombres iniciaba así el operativo mayor para dar con Feliciano. Una cruenta batalla se libró entonces. Los soldados se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los senderistas. Los helicópteros bombardearon aquella zona y solo cuando lograron despejarla vieron lo que parecía increíble. El fortín del camarada Feliciano, llamado Soldamiento, el más importante fuerte que Feliciano tenía en la selva y que perdió ante el ejército. En este lugar, como se puede apreciar, todo el terreno estaba totalmente cubierto, o sea, los senderistas habían hecho, mejor dicho, túneles, cuevas para poder protegerse del ejército cuando sobrevolaban esta zona. Estaba cubierta de una vegetación muy tupida. Los árboles que crecían alrededor de esta zona eran árboles de 30, 40 metros que impedían, cuando uno sobrevolaba la zona, ver que existía este reducto senderista. Se sabe que aquí estaba también el camarada Feliciano, que comúnmente llegaba aquí para vigilar, para ver a su tropa. Las cuevas que se encuentran al ingresar a Soldamiento están hechas bajo tierra, siguiendo la superficie de la montaña. Son huecos de aproximadamente 1,5 metros de ancho y 1 metro de alto, donde solo puede entrar una persona agachada, pero que los senderistas habitaban de a 4. Es decir, 4 personas dormían en cada uno de estos increíbles huecos.
Ellos fabricaron esta especie de nichos humanos, haciendo excavaciones bajo tierra que luego apuntalaban con troncos. Nadie podía verlos, pues inmensos árboles los cubrían, árboles que fueron derrumbados y que dejaron estos escondites al descubierto. Así vivían los senderistas en la montaña. Cuando el ejército tomó posesión de este lugar, en estos huecos, junto a los objetos senderistas, hallaron una gran cantidad de ratas, animales que habían originado una epidemia de peste bubónica entre la masa de Sendero Luminoso. Al costado de estos refugios subterráneos, las huestes de Feliciano habían edificado con los troncos de los árboles puestos de vigilancia y control. Desde estos lugares y por turnos, ellos observaban permanentemente si alguien se acercaba al fuerte. Cada uno de estos puestos estaba alineado uno detrás del otro para así cubrir todos los posibles ingresos al lugar. Es por esto que cuando los soldados del ejército empezaron a subir esta empinada montaña, fueron inmediatamente vistos por los senderistas, que no solo vigilaban aquí, sino que tenían cuidadores a lo largo de todo el empinado camino. Hubo un enfrentamiento acá para tomar esta base. Cuando ustedes llegaron a esta zona, ¿encontraron también trampas? Ah, sí, encontramos de chonta. Son unas tipo púas que lo introducen en el piso, y cuando uno pisa, pasa por seguir. Eso impedía pues el avance acá, las tropas, cuando tomamos esta base. Las chontas son palos bastante delgados que se encuentran en abundancia en la selva y que los senderistas que protegían a Feliciano utilizaban como un arma mortal. Ellos afilaban cada uno de estos palillos y luego los maceraban durante días con excrementos humanos. Luego, cuando la chonta estaba totalmente infectada con esos excrementos, la colocaban en huecos que luego cubrían con hojas. Estos huecos rellenos de chonta estaban a lo largo de todo el camino. Cuando alguien caía en ellos, moría casi inmediatamente, pues las heridas se infectaban rápidamente y les producían una mortal septicemia. Cuando los soldados llegaron después de una cruenta batalla a tomar el reducto de Feliciano, decenas de senderistas habían muerto, pero también 9 soldados habían fallecido y 25 estaban heridos. Varios perecieron por herida de bala, pero muchos resultaron heridos gravemente por las mortales trampas de chonta. Sin embargo, el valor de estos soldados venció todos los obstáculos que Feliciano construyó para protegerse y lograron tomar el control del bastión senderista. Cuando ellos llegaron, además de las reducidas cuevas en las que dormía la masa senderista, encontraron una explanada inferior que los senderistas detenidos dijeron que servía para formar y hacer ejercicios. Ellos señalaron también que aquí eran reunidos cada cierto tiempo por el propio camarada Feliciano, quien les daba órdenes para su desplazamiento. Los senderistas detenidos afirmaron que la mayoría de los que allí vivían están enfermos de tuberculosis producto de la mala alimentación. Habían padecido de peste bubónica por las ratas y muchos tenían una enfermedad llamada bocio, producida por la falta de sal en los alimentos. El único que no padecía de estas enfermedades era Feliciano, pues él tenía su propio almacén de víveres que jamás compartía con nadie. Pero ¿dónde estaba su escondite? Feliciano pocas veces se unía a sus seguidores. Él tenía un reducto propio y a ese reducto nos dirigimos. Media hora después de bajar una espesa montaña, donde un camino casi imperceptible se dibuja entre troncos y tupidos arbustos, llegamos a la cueva de Feliciano. Este es el escondite que el hombre más buscado por las fuerzas antisubversivas, Óscar Alberto Ramírez Durán, el camarada Feliciano, se había hecho en la selva a la que él pensó que nadie jamás llegaría. Esta es la casa de Feliciano. Como pueden ver o apreciar, tiene una profundidad de más o menos unos 20 metros. Y sale al otro lado, a un barranco, para que en caso de ataque aquí a Feliciano se pueda jugar. Es un túnel que Feliciano se mandó construir y que atraviesa toda la montaña hasta dar a un precipicio por el que muchos de los senderistas huyeron. El ejército, cuando ingresó, destruyó este lugar, pues se sabía que los senderistas podrían regresar por allí. Solo encontraron cuadernos marcados por Feliciano, algunas ollas pequeñas y nada más.
Panorama ingresó al escondite de Feliciano. Es un lugar bastante estrecho y oscuro que solo se puede cruzar bastante agazapado y en algunos casos rampando, pero que los senderistas habían reforzado totalmente con maderas para evitar los derrumbes. Después de este espectacular hallazgo, se sabía que los senderistas no solo tenían grandes edificaciones en plena montaña, sino que habían construido túneles subterráneos para huir. Pero el trabajo conjunto de las fuerzas que combaten al terrorismo sabían dónde estaba otro de los fortines senderistas, un lugar en el que Feliciano no solo tenía túneles subterráneos, sino inmensos puestos de vigilancia. Había que llegar hasta este lugar, pero por lo difícil del acceso, nuevamente se tenía que ir caminando, mientras que otro grupo atacaba con morteros. Estas son imágenes inéditas de la partida para tomar el segundo fortín de Feliciano. Se sabía que el camino para llegar estaba cubierto de trampas, chontas afiladas e infectadas. Se sabía también que en la copa de los inmensos árboles habían francotiradores, pero la decisión de tomar el lugar y desalojar a los senderistas estaba dada. Y se logró. Feliciano tampoco pudo conservar lo que él consideraba el más seguro de todos sus fortines, y el ejército consiguió una victoria más ante los senderistas. Esta era una base de Feliciano mucho más grande que la anterior. Los subversivos la llamaban Vietnamito, pues decían que para llegar a este lugar las trampas habían sido hechas al estilo Vietnam. Además de los huecos cubiertos con filudas chontas infectadas, diseñaron una trampa por la que al menor movimiento de la rama de un arbusto, un dispositivo se activaba y numerosas estacas se incrustaban en el pecho. Feliciano, al creerse absolutamente seguro, había ordenado a sus seguidores que le construyan una casa en una de las más empinadas montañas. De este lugar no solo se tiene un amplio dominio de toda la zona, sino que desde aquí se llega a ver los helicópteros del ejército que salen de Huanta a sobrevolar la zona. Es tan alejado este lugar ubicado en la selva de Junín que el lugar más próximo hasta donde tienen que ir los miembros de la seguridad personal de Feliciano para abastecer de alimentos a este hombre es Huanta, en Ayacucho. El camino de ida y vuelta dura 45 días a marcha forzosa. Cuando el ejército llegó a este lugar llamado Vietnamito y entró a la vivienda de Feliciano, pensó encontrar algún tipo de documento elaborado por él, pero no. Feliciano solo tenía diarios bastante antiguos y alguna que otra revista muy antigua. Ningún pronunciamiento, ningún acuerdo tomado con sus seguidores fue hallado. En su único ambiente solo había una tarima hecha de troncos y caña, y afuera un espacio para que su guardia personal lo cubra en caso de cualquier peligro. Sin embargo, esta no era su única medida de seguridad, pues debajo de esta casa el ejército encontró nada menos que un túnel. Esta es una de las galerías subterráneas que utilizaba el camarada Feliciano para su protección. Es una galería bastante chica, pero que ellos la utilizaban y que les era de bastante utilidad, sobre todo cuando el ejército ingresaba a estas zonas y lograba alcanzar estos objetivos. Evidentemente toda la zona estaba totalmente cubierta por una espesa vegetación. Cuando se producían los bombardeos, ellos ingresaban a estas cuevas subterráneas y lograban protegerse de los bombardeos del ejército. Este túnel encima del cual está la casa de Feliciano tiene no solo una extensión que les permitía desaparecer y salir por otro lado de la montaña, sino que en su interior, como podemos ver, habían huecos especialmente preparados para observar y disparar a los desconocidos que se acercaban. De aquí vigilaban y de aquí asesinaban sin ser vistos. Eso quiere decir que desde el aire no se veía esa zona. Desde el aire es imposible verlo. Imposible. Pero ellos sí tenían un dominio de todo el lugar. Todo el lugar, pero no podían ser vistos desde el aire. Este puesto de vigilancia alertaba desde otro punto del bastión senderista la llegada de cualquier elemento extraño, y si la situación era de inminente peligro, se le comunicaba a Feliciano a través del túnel. Pero en este lugar existían muchos otros subterráneos.
Hay varios que están. Tenían su forma ellos de, como decir, de zona de escape, porque sabían que en cualquier momento el ejército iba a entrar. Ellos tenían la masa cianinca, pues. La masa cianinca que la explotaban, y acá, incluso acá unos 5 o 6 minutos hay una especie de cementerio. Cementerio, y los cianicas tenían como unos esclavos, ¿no? A 10 minutos de este lugar se descubrió el cementerio clandestino. Estas son las primeras imágenes del hallazgo. Las fuerzas antisubversivas encontraron aquí todo el horror del que es capaz de producir la subversión. Según los senderistas detenidos, estos cadáveres eran de asháninkas que habían muerto desnutridos o con balazos en la cabeza por desobedecer las órdenes de Feliciano. Al momento del hallazgo se encontraron 4 cadáveres, pero se sabe que existen muchos otros alrededor de esta fortificación. Los asháninkas, obligados por Feliciano junto con la masa senderista, construyeron todo este lugar. No solo edificaron las casas, los puestos de vigilancia y los túneles subterráneos, sino que en la explanada mayor hicieron numerosas trincheras. Antes que llegue el ejército, estas estaban cubiertas por ramas secas y ocultas tras árboles gigantes. Todo estaba diseñado para protegerse de cualquier intervención, pero nada de todo lo que había preparado Feliciano pudo detener a las tropas del ejército. El plan estratégico para cerrar el cerco a Feliciano fue cumplido y los senderistas tuvieron que huir y abandonar su más preciado bastión. Vietnamito quedó así recuperado. Cobardes senderistas. ¿Tú te imaginas, Ornella, estar escondido en estos reductos de 1,5 metros, 4 o 5 senderistas agazapados a la espera de una incursión?